Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga mucho. Hoy es jueves 6 de enero del año 2022. Estamos con un programa especial. Por el mes de enero y de febrero estamos hablando de los reyes de la tribu de Judá o del reino del sur, que se llama también. Estos son los reyes que vienen, hermanos, de la dinastía de David. Los reyes de Judá. Y el martes 4 de enero hablamos del hijo de Salomón. Hablamos de Roboam y cómo es que ese reino se dividió. Y ustedes que estuvieron conmigo recordarán cómo es que el reino se dividió bajo el reinado de Roboam. Bien, hoy vamos a hablar del segundo rey de la casa de Judá. Veamos la imagen entonces como lo hicimos también el otro día. Ustedes se pueden dar cuenta ahí, el rey se llama Abías, se le llama también Abiam, pero la Biblia lo llama como el rey Abías y ustedes se dan cuenta ahí que él comenzó a reinar desde el año 913 antes de Cristo hasta el 910. Él reinó muy poquito. Y en el reino del norte, es decir, en el reino de Israel, todavía está el rey Jeroboam I. Bien, pero nosotros estamos hablando de los reyes de Judá. El rey Abías de Judá, en hebreo se dice también Abiyam, que significa mi padre es el Señor. Eso significa el nombre Abías, el rey de Judá. También se le llamó Abiam. Ese era un nombre bastante común en ese entonces en hebreo. Él fue uno de los 28 hijos que tuvo Roboam. Hermanos, Roboam tuvo 28 hijos. Y Abiam es uno de los 28. Llegó a ser el cuarto rey de la casa de David y el segundo del reino de Judá. ¿Por qué el cuarto rey de la casa de David? Porque el primero fue David, el segundo fue Salomón, el tercero fue Roboam y el cuarto es Abías, este rey del que yo les estoy hablando. ¿Saben? Él fue solamente rey por 3 años, nada más, del 913 a.C. al 910. Como soberano del reino, solo estuvo 3 años. No se olviden que el reino de Judá, reino del sur, comprende la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. ¿Sabe quién vino después de Abías en el trono de Judá? Su hijo Asa. Pero de él vamos a hablar la otra semana. Hoy hablamos de Abías. Bien, la madre de Abías fue Maaca, hija de Absalom. Y su padre fue Roboam. Bien, hermanos queridos, estamos hablando. Roboam amó mucho a su esposa Maaca, más que a ninguna esposa o concubina que poseyó. Y ella fue la madre de Abías. No se olvide que antes los reyes tenían más de una esposa. Y no solo tenían esposas, tenían concubinas también. Pero Maaca fue la mujer a la que Roboam más amó. Y Abías era el hijo de ellos dos. No se olviden que Roboam tuvo 28 hijos también. Bien, por esa razón, porque Abías era el hijo de Maaca, a quien Roboam amó, fue que él lo sucedió en el trono. ¿Ya? Porque él era el primogénito de su adorada Maaca. Así que él lo invistió de jefe y príncipe sobre sus 27 hermanos, porque eran 28. Pero para que sus otros hijos no se sintieran celos, ¿qué hizo Roboam, el papá de Abías? Les ofreció tierras y grandes riquezas a cada uno de ellos. Entonces así nadie tendría envidia ni celos de Abías. Abías comenzó a reinar tras la muerte de su padre Roboam. Al poco tiempo de su reinado, sobrevino la guerra contra Jeroboam I. No se olviden, Jeroboam I es rey en Israel.
Ahí lo vemos en esa imagen dirigiendo su ejército contra Israel. Israel está esperando esta batalla y Jeroboam al frente, pero Abías es el rey. Esta batalla aconteció en el monte Semarahim, entre un ejército. 400,000 hombres lideraba Abías para ir a la pelea contra Israel. Pero ¿sabe cuántos soldados tenía Israel? 800,000, el doble de soldados que tenía Judá. Pero Abías no se preocupó por esa desigualdad, aun cuando el reino de Israel lo doblaba en cantidad de soldados. Hermanos, ¿quién se podría esperar que estos dos que en un momento fueron un solo reino, hoy día se peleen y hacen guerra entre ellos que son hermanos? El reino de Israel y el reino de Judá. Jeroboam al frente de 800,000 soldados y Abías al frente de 400,000. Pero Abías no se preocupó por esta diferencia. Se dirigió a los soldados de Jeroboam, a los soldados de Israel, con un apasionado discurso en el que Abías condenaba la idolatría que tenía Israel y la adoración a los becerros. Y les recordaba que el pacto de Jehová con David era para un reino que jamás iba a terminar. Abías se atrevió a hablarle a los 800,000 soldados que tenía Israel. Hermanos, ahí están los dos reinos, Jeroboam por Israel y Roboam en Judá. Fíjense, Israel está arriba en amarillo y Judá abajo en rojo. Y cada uno de sus reyes para enfrentarse en batalla. A pesar que Jeroboam le tendió una emboscada al ejército de Judá, no salió victorioso. Cuando el ejército de Abías estaba siendo atacado, comenzaron a clamar a Dios. No se olviden que Israel tenía 800,000 soldados y Judá tenía solo 400,000. Y cuando se vieron superados, comenzaron a clamar y a clamar y a clamar a Dios. El libro de Segunda de Crónicas cuenta que Jehová escuchó la oración del pueblo de Judá y les dio la victoria. Hasta capturaron la ciudad de Betel y 500,000 de los hombres de Jeroboam murieron a filo de espada. 500,000 soldados de Jeroboam, es decir, soldados de Israel, murieron a espada por los soldados de Judá. En el mapa que les estoy mostrando ahí aparece un círculo rojo y dice Betel. Esta ciudad la tomó Abías en esta batalla. ¿Se fijan? Ahí hay un círculo rojo y abajito dice Betel. Hermanos, no obstante, esta victoria que Dios le dio al rey Abías de Judá, Abías siguió pecando contra Dios al permitir que continuaran en el país los lugares altos donde había estatuas, imágenes de la diosa Acera y hasta prostitutos en el templo. Aún cuando la palabra Abías, el nombre de Abías significa adorador de Jehová, pero Abías permitió que hubiera idolatría en el pueblo de Dios. Aunque Jeroboam I, el rey de Israel, no volvió a enfrentarse con Abías, sí peleó con el tercer rey de Judá, del que no vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar el próximo martes, el rey Asa, como les dije antes, hijo de Abías, quien lo sucedió. Ahí está, Abías, hijo de Roboam, cuarto rey del reinado davídico, segundo rey de Judá. El próximo martes vamos a hablar del tercer rey de la tribu de Judá. Pero alguna lección tenemos que aprender. ¿Cómo es que pueblos que una vez fueron uno solo, hoy se pelean y van a la guerra? Pero Dios respaldó
y le dio la victoria al que clamó. Hay momentos difíciles en los que usted va a enfrentar batallas, pero tenga esta seguridad: no importa que su adversario sea mayor, que el problema sea más grande que usted. Si usted hace lo que hicieron los soldados de Judá y claman a Dios, Dios les va a dar la victoria. Pero hay que abandonar toda práctica de pecado para estar delante de Dios como el Señor quiere. Dios les bendiga. El próximo martes continuamos hablando de los reyes del reino de Judá. Dios sea con ustedes.